La verdad que es una alegría poder encontrarnos, aunque sea a la distancia, con todos los compañeros y todas las compañeras de la provincia de Santa Fe. Agradecerle enormemente a Daniel y a Cristina que hayan podido participar de este encuentro de la corriente de la provincia de Santa Fe. Eh, y este era un año particular también para nosotros como vida, en particular que para nosotros como vida política, porque hace 15 años que nació nuestro espacio político en la provincia de Santa Fe. Yo le voy a dedicar un poquito de tiempo para hacer todo el raconto, porque la verdad que si no pareciese que fueron 15 años, y uno como dice 15 puede decir 5 o 7, pero en cada una de las instancias que nos tocó participar y en cada una de las instancias en donde fuimos protagonistas, intentamos hacerlo detrás de una idea y de una serie, de un sistema de ideas, de valores que creíamos que teníamos que hacer. Nacimos en un peronismo allá en el 2005 que estaba hegemonizado por dos espacios políticos. Para hacer política en la provincia de Santa Fe, o tenías que ser reutemista o tenías que ser oveidista. No había posibilidad de otro espacio político en el peronismo de la provincia de Santa Fe. Y nosotros iniciamos un camino diferenciado, referenciado con lo nuevo que aparecía en la política argentina. Lo nuevo que aparecía en la política argentina era lo que lideraban Néstor y Cristina, un kirchnerismo que recién nacía como expresión política, muy asentado en la gestión, muy asentado en los logros de la gestión que llevaba adelante Néstor, la renegociación con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el plan de inclusión jubilatoria, haber normalizado el país. La Argentina estaba buscando un presidente y claramente encontró con Néstor un presidente, alguien que le devolvió al poder político de la Argentina autoridad. La autoridad presidencial fue claramente recompuesta. Y transitamos ese camino. Y en el 2007, cuando se presentaba la coyuntura de que empezaba y que identificábamos claramente que empezaba otra nueva época política en la provincia de Santa Fe, por un hecho básico, que se terminaba esta secuencia de que era Reutemann gobernador y después Obey, Reutemann y Obey, y por el otro hecho es que se había cambiado el sistema electoral en la provincia de Santa Fe. Sistema electoral que le había permitido al peronismo, o que el peronismo había utilizado adecuadamente o más eficientemente, ganar la mayoría de las elecciones en todo ese tiempo. Se eliminaba y se creaba un nuevo sistema que después fue tomado como sistema electoral en la provincia de Santa Fe, que a nivel nacional que fueron las PASO. En la primera provincia en donde se defendió, se aplicaron las PASO, fue en la provincia de Santa Fe. Y nosotros allí construimos una alternativa en esa elección para gobernador de la provincia de Santa Fe. Y la verdad que éramos lo nuevo contra lo que ya estaba existente. Era la continuidad de lo existente, y nosotros, irreverentemente, cuando todos nos decían que no era conveniente plantear una candidatura y demás, planteamos una candidatura, fuimos a las elecciones, las perdimos esas elecciones, ganó Rafael Bielsa, pero consolidamos el inicio de un nuevo camino. La historia siguió andando. Cristina ganó esas elecciones con el 54% de los votos, y en menos de 6 meses, en el año 2008, todo había cambiado en la Argentina. Del 54% de los votos, del consenso en el conjunto de la sociedad argentina, nosotros, el país había cambiado absolutamente con aquel voto no positivo, y la relación de fuerzas había cambiado con el voto no positivo de Cobos en todo lo que significaba el debate sobre la resolución 125. También cambió nuestra historia política aquí en la provincia de Santa Fe. Habíamos quedado solo de soledad absoluta. Solo de soledad absoluta. No había nadie que defendiese las políticas del gobierno nacional en la provincia de Santa Fe. El peronismo era oposición, Wiener era gobernador, se hizo un engendro en un congreso provincial para evitar, fíjense ustedes, ¿no? El peronismo era hegemonizado por Reutemann, y Reutemann hegemonizaba todo. Entonces, como si nos daban las internas partidarias, en ese momento todavía no había pasos nacionales, nosotros íbamos a sacar la minoría en las pasos nacionales, y como no me querían llevar a mí en la lista de diputados nacionales porque íbamos a sacar el 25% y no querían llevar a nadie que tuviese que ver con la 125, rompieron el peronismo para generar una opción distinta. Y fuimos a elecciones en una soledad terrible, enorme.
agradezco a cada uno de los compañeros que nos acompañaron en ese momento. Todo el mundo recuerda que nos agredieron en Reconquista, que nos agredieron en Venado Tuerto. No nos agredieron en otros lugares porque no podíamos llegar, porque no podíamos entrar. Me acuerdo un domingo a la mañana, domingo a la tarde, que íbamos a un acto en San Genaro y teníamos los 4 ingresos de la localidad de San Genaro cerrado y tuvimos que, obviamente, no hacer el acto, porque no podíamos llegar, simplemente no podíamos llegar. Pero nuestra obligación y mi compromiso como presidente del bloque era defender esas políticas, defender la política que llevamos adelante. Lo hicimos con mucha convicción, con mucha generosidad, no midiendo ningún tipo de costo político, no midiendo ninguna situación de especulación personal, y a pesar de estar tener todo en contra, logramos renovar mi banca como diputado nacional. De todos los momentos que vivimos, sin duda fue el más difícil, porque seguramente si no llegábamos a ese 10,5, 11% de los votos que sacamos en la provincia y no renovábamos la banca de diputado nacional, todo hubiese sido mucho más difícil, mucho más difícil para nuestro espacio político en la provincia de Santa Fe. A los 2 años siguientes, ya también la historia argentina había cambiado absolutamente. Para mal, porque ya no estaba Néstor, y para bien, porque todo lo que ya había perdido Cristina de credibilidad y de consenso, lo empezaba a recuperar. Dije que el 2007 Cristina había ganado con el 54%, no, esa fue el 2011. Cristina en el 2007 había ganado con el 46% de los votos. Y en el 2011, Cristina va a elecciones y gana con el 54%. Nosotros fuimos a elecciones también acá. Y de estar solo de soledad absoluta, fuimos a ganar una primaria, y ganamos una primaria, le ganamos a quien nos había ganado en el 2007, a Rafael Bielsa, y al actual gobernador de la provincia de Santa Fe, a Omar Perotti. Pero claro, ganamos en una primaria y en una PASO absolutamente ficticia, porque el peronismo ya estaba quebrado internamente. Habían estigmatizado tanto, habían caminado tanto en contra de nosotros, que aunque hubiésemos ganado, y de hecho fue así, aunque ganábamos, la posibilidad de que existiese, de que el resto del peronismo nos acompañase, era prácticamente imposible, y de hecho fue así. Ni siquiera en lo formal, muchos dirigentes políticos nos acompañaron, alguna foto al inicio de la campaña como para cumplir. Nada que ver con lo que yo hice en las elecciones del 2007, cuando perdí las PASO con Bielsa, que milité la campaña de Bielsa como candidato a gobernador, igual o más que él, en toda la campaña de esa elección en el año 2007. Fue una situación difícil posteriormente, en el 2011, y después empieza un escenario distinto en la provincia de Santa Fe. Ya el kirchnerista solitario que éramos nosotros, el kirchnerismo solitario ya no éramos nosotros. El 24% de los votos todos eran kirchneristas, los que lo habían negado a Néstor. Bueno, hay muchos ejemplos, digamos, ¿no? Algunos habían renunciado al Partido Justicialista, a la conducción del Partido Justicialista que presidía Néstor, y después eran claramente defensores de las políticas que se llevaban adelante. Pero independientemente de lo que hicieron los otros, nosotros seguimos haciendo lo que teníamos que hacer. En el 2013 Cristina me convoca al Ministerio de Defensa. Eso hacía que, obviamente, que nosotros no teníamos que relegar de alguna manera, o yo me tenía que relegar de la vida política más interna en la provincia de Santa Fe, y llegó el 2015. El 2015 el peronismo tuvo un solo candidato, que fue Omar Perotti, con Alejandro Ramos de candidato a vicegobernador. Nosotros conformamos una lista de diputados provinciales, con Luis Rubeo de cabeza de lista. Kiko iba número 2 en la lista. Salimos segundo. Salimos segundo en esa elección, debajo de la lista oficial, que era la lista de Caballero. Trabajamos para el triunfo de Omar Perotti. Ganamos la elección de candidato a intendente en la ciudad de Rosario, en la primaria, con Roberto como candidato a intendente. Sabíamos que era un paso importantísimo para nosotros, porque era instalar, siempre nuestro espacio político había crecido en la ciudad de Rosario con una referencia electoral, que era la referencia electoral de
el recientemente fallecido Héctor Caballero, y por primera vez pudimos tener una referencia electoral propia en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Perotti estuvo a punto de ganar las elecciones, nosotros colocamos la cantidad de diputados provinciales que teníamos previsto colocar. Roberto hizo una muy buena elección en la ciudad de Rosario, sabíamos que era difícil poder ganar. Y después, entre otras de las cosas que pasan, se armó una lista de senadores y de diputados en donde la Corriente quedó absolutamente afuera de esa lista de senadores y diputados, en donde obviamente claramente no nos tocaron, no estuvimos incorporados. Y no estuvimos incorporados claramente por una decisión política, porque la lista de senadores y diputados fue integrada por quien encabezaba la lista de senadores, fue el candidato a gobernador, que fue Omar. La Cámpora puso la segunda senadora. El candidato a vicegobernador fue candidato a diputado nacional. La Cámpora encabezó la lista de diputado nacional. Y la candidata a intendente de Santa Fe fue candidata a diputada nacional. El Movimiento Evita puso una candidata a diputada nacional. Y nosotros, que habíamos tenido el candidato a intendente de Rosario, y con todo lo que eso significaba, estuvimos afuera de cualquier consideración. Pasó el 2015, volvimos al llano y ahí empezamos a construir otra historia. Cuando nadie reivindicaba al kirchnerismo, y menos aún a Cristina, nosotros salimos a recorrer toda la provincia de Santa Fe detrás de esa bandera y de la bandera de Cristina. Yo me acuerdo que le decía a los compañeros que en ese momento, que lo que recibía cada vez que visitaba alguna localidad o algún lugar, o que me encontraba con alguien en la calle, era cuiden a Cristina, saludo a Cristina, defiendan a Cristina. Era todo lo que recibía en cada uno de los lugares, lo que decían los medios de comunicación, lo que decía el peronismo oficial, por decirlo de alguna manera, que se reflejaba en lo que era la conducción de Miguel Pichetto en la Cámara de Senadores, era exactamente lo contrario. Hubo dirigentes del peronismo que entre el 2015 y el 2017 se dedicaron a ser más opositores a Cristina que opositores a Macri, y así terminaron las elecciones en el 2017. Construimos una lista claramente kirchnerista, claramente referenciada. Nos olvidamos de que algunos nos habían dejado arbitrariamente afuera de las elecciones, afuera de las listas en el 2015, y construimos una lista en donde participaba también la compañera Patricia Munier, y fuimos a elecciones. ¿Contra quién? Contra todo el resto del peronismo. Estaban allí los senadores, estaba allí Alejandra Rodena, estaba allí Omar Perotti, si bien no explicitó claramente su apoyo a esa lista. Todos sus dirigentes políticos estaban acompañando la candidatura de Alejandra Rodena. Hasta tal punto fue así, y hasta tal punto porque, como siempre, nosotros íbamos con la idea de ganar, y si perdíamos las elecciones íbamos con la idea de acompañar. Nunca estigmatizamos al que estaba enfrente nuestro, no sucedió así con nosotros. A tal punto fue así que ustedes deben recordar que el intendente de Rafaela, en esas elecciones del 2017, después de que nosotros ganamos las elecciones, hizo declaraciones que él no me iba a votar a mí. Hizo declaraciones que él personalmente no me iba a votar, y que no iba a hacer campaña. Bueno, por suerte, primero, digamos, le habíamos duplicado en Rafaela, porque Castellano había apoyado a Castellano, ¿no? Sí. Castellano había apoyado a Rodenas, y claramente nosotros habíamos ganado esa elección. Encontramos, y hay que reconocer también allí, el fuerte acompañamiento y el fuerte compromiso de Alejandra Rodenas, que había salido segunda, que se integró claramente a todo lo que era nuestra campaña, y logramos hacer una fuerte demostración de unidad, que yo creo que sin ninguna duda fue un hecho incipiente para la unidad que finalmente se terminó logrando en el 2019, que nos permitió ganar las elecciones, ganar las elecciones. Esa elección era muy difícil e importante para nosotros como espacio político,
A tal punto era así que ustedes también deben recordar que antes de ir las PASO, había un sector del peronismo que quería volver a hacer la misma experiencia que se hizo con Reutemann en el 2013. Querían partir en el Congreso y habilitar que hayan varias listas del peronismo. Ahí yo tuve una conversación con Perotti, con Omar Perotti. Le dije que me parecía que era claramente un error y le dije que si él quería ser candidato a gobernador, el más perjudicado iba a ser él. Y yo en ese momento, casi inconsultamente, explicité claramente, se lo dije a Perotti, pero lo dije públicamente, que yo no iba a ser candidato a gobernador en el 2019. ¿Por qué dije eso, que yo no iba a ser candidato a gobernador en el 2019? Dije eso, que no iba a ser candidato a gobernador en el 2019, porque la realidad era que si yo decía que iba a ser candidato a gobernador en el 2019, lo que hacía era que la primaria para gobernador se disputase en las elecciones parlamentarias. Y nosotros no necesitábamos eso en ese momento. Necesitábamos la unidad del peronismo para que el peronismo haga la mejor elección en el 2017. Y fíjense ustedes que fue tan importante que ganamos las PASO. Después perdimos las generales, pero el peronismo de la provincia de Santa Fe dejó de ser tercero, pasó a ganar las PASO y después quedamos segundo en las elecciones generales con todo lo que eso significó, amén de todos los inconvenientes y de algunos que se querían salvar, como el intendente de Rafael, a costa mía, digamos, ¿no? O estigmatizándome a mí, digamos, ¿no? Que fue el intento de ese momento. Bueno, era un momento en donde muchos dirigentes políticos decían que ni siquiera me podían llevar de segundo en la lista porque no podían caminar sus departamentos, digamos, ¿no? Porque por esa cosa que habían construido. Hicimos una muy buena elección, no solamente a nivel provincial, sino hicimos una muy buena elección aquí en Rosario. En Rosario nosotros íbamos con Roberto y con Norma de número 1 y número 2 en la lista de concejales y que después repetimos en las elecciones generales. En el 2017, compañeras y compañeros, del 2017 al 2019, había que tomar claramente la decisión de apostar todo lo que había que apostar o aportar todo lo que había que aportar para que el peronismo vuelva a recuperar la provincia de Santa Fe. Una provincia azotada por un hecho que bueno, no nos lo van a reconocer nunca, digamos, ¿no? Pero una provincia azotada por un flagelo, y esta ciudad de Rosario azotada por un flagelo que era el flagelo de la inseguridad. Nosotros fuimos los primeros que denunciamos eso. Y lo denunciamos en las elecciones del 2011. En las elecciones del 2011, todavía debe estar por YouTube el debate ese de los 3 candidatos con Bonfatti y con Delcel. Nosotros fuimos con unos cuadritos en donde mostrábamos cómo habían aumentado los homicidios en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Escribimos notas de opinión en el diario de La Capital y en donde decíamos que la cantidad de homicidios que se expresaban como ajuste de cuenta no era una cuestión de una pelea entre familias, sino que era una pelea entre bandas que se disputaban el negocio del narcotráfico en la ciudad de Rosario, y fuimos descalificados por el gobierno de entonces. Es más, ese gobierno de Wiener y Bonfatti, Wiener primero, Bonfatti después, acuérdense ustedes que llegaron a calificar al jefe de policía de la provincia de Santa Fe, Toñoli, como preso político. Preso político en la provincia de Santa Fe. Nosotros lo denunciamos cuando gran parte del peronismo ni se había enterado del problema que empezaba a existir en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Es más, parte del peronismo nacional adjudicaba la mala elección del 2011 por haber tomado como una de las banderas la bandera de la inseguridad. Hicimos acá, presentamos nuestro libro que estuvo León Arlanián, se acuerdan ustedes que en una presentación aquí en la ciudad de Rosario, vinieron funcionarios socialistas, me acuerdo de esa vez, a la presentación del libro, pero siempre estuvieron pensando, sospechando que lo de Toñoli era una operación política, cuando en realidad
el error. Tognoli fue el jefe de drogas peligrosas durante la gestión de Wiener, y Bonfatti, además de tener el poder que ya tenía como jefe de drogas peligrosas, lo pone como jefe de policía de la provincia, y ahí empezó a construirse una historia distinta de la inseguridad en la provincia de Santa Fe. No lo pudieron resolver, y hay que decirlo con claridad, gran parte del cambio de expectativas sobre un nuevo gobierno en la provincia de Santa Fe tenía que ver con la cuestión de la no resolución de la problemática de la seguridad en la provincia de Santa Fe. Siempre pensamos que, sin ninguna duda, el mejor compañero, a partir de haber tomado la decisión de no ser candidato a gobernador, el mejor compañero que estaba posicionado para ser candidato a gobernador era el compañero Omar Perotti. Transitamos nuestro camino, planteamos la candidatura de Leandro como precandidato a gobernador, mientras se iba posicionando y resolviéndose toda la situación. En un momento sentimos que lo que había que hacer era unificar, porque la verdad que la dispersión iba en contra de las posibilidades claramente del peronismo. Apareció otra candidatura, la de María Eugenia, con la cual también charlamos y vimos, pero nos parecía que lo que en mejor condición estaba era el gobierno, la candidatura de Perotti. Y ahí confluimos con nuestros compañeros. Leandro encabezó la lista de diputados provinciales. Roberto fue el único candidato a intendente. Había crecido tanto su referencia que fue el único candidato a intendente de la provincia, de la ciudad de Rosario. Fuimos a las PASOs, ganó Perotti, sin duda que sin el apoyo nuestro en la ciudad de Rosario no hubiese ganado Rosario. Esto hay que decirlo con claridad, porque había una candidata fuerte de la ciudad que era María Eugenia. Nosotros hicimos un aporte importantísimo al triunfo de Perotti. Jugamos con muchísima, voy a decir cosas que no he dicho en otras oportunidades, jugamos con muchísima honestidad en esa candidatura, porque Roberto fue candidato, si bien María Eugenia no tenía candidato a intendente, Roberto fue candidato solamente en la lista de Omar. Y yo no estoy casi convencido que el no apoyo explícito de María Eugenia para la candidatura de Roberto tiene que ver con esa decisión. Pero bueno, tomamos la decisión que había que tomar en ese momento, porque nos parecía que era lo que teníamos que hacer. Bueno, ganamos las elecciones provinciales, estuvimos muy cerca en la ciudad de Rosario. De los viejos, acá está Sergio, digamos, bueno, Norma era más joven todavía, pero bueno. Pero para nosotros, que venimos perdiendo elecciones de intendente en la ciudad de Rosario desde el año 83, estar a un punto era una posibilidad enorme. Era una posibilidad enorme. Bueno, se dio las cosas que se dieron. Pero bueno, disfrutamos del triunfo de nuestro compañero, nos sentimos parte claramente del gobierno de la provincia de Santa Fe. Lo digo acá porque lo dije en otras oportunidades y también se lo dije al gobernador. Yo creo que nuestra representación en el gobierno de la provincia de Santa Fe, en el diseño original que hizo el gobernador, no fue la que nos correspondía, no fue al menos la que yo entendía que nos correspondía. Yo entendí que claramente nosotros lo que teníamos que tener una mayor participación, así se lo planteamos en un determinado momento al gobernador de la provincia, pero bueno, el gobernador es él, tiene todo el derecho de elegir quiénes son sus propios colaboradores, y nosotros así lo entendimos y así los aceptamos. Independientemente de eso, que uno podría decir a una lectura rápida, digamos, ¿no? Que el sector de Bielsa tenía 2 ministros, Capitani y Frana, que el sector del NES, de Traferri y Rodena, tenía 2 ministros, Lionch y Borgonovo, nosotros teníamos uno solo. Independientemente de eso, nosotros participamos
del gobierno y nos convirtieron, y nuestros compañeros se convirtieron en los principales voceros y defensores del gobierno. El rol de Kiko en la Cámara de Diputados, como vocero del gobierno y defendiendo las políticas del gobierno provincial, lo mismo que Roberto, a lo largo y ancho de toda la provincia, es un rol más que destacado y más que contundente. No hay, salvo el propio gobernador o en algún momento algún ministro que haya expresado tan claramente la defensa del gobierno provincial, más allá de la mueca de disgusto que nosotros teníamos alrededor de lo que significaba nuestra participación en el gobierno. Y eso es lo que nos distingue, independientemente de cualquier otra consideración. Nosotros nunca especulamos sobre nuestro propio destino político y nunca nos escondimos de lo que significan cada una de nuestras responsabilidades. Nosotros propiciamos el triunfo de Omar Perotti en las primarias, estamos comprometidos con el destino de ese gobierno. La verdad, compañeras y compañeros, que lo que yo personalmente y toda gestión de Omar sean 4 años de gestión que nos permitan de que le pueda entregar la banda de gobernador a otro compañero y otro dirigente del peronismo. Y para eso necesitamos, a mi criterio, 2 cuestiones que son básicas. La primera cuestión es que el gobierno haga la mejor gestión que pueda hacer. Y la segunda cuestión es la unidad del peronismo, porque sin unidad del peronismo, las posibilidades de que tener buenas elecciones en la provincia de Santa Fe son cada vez más dificultosas y van a ser cada vez más dificultosas, como la experiencia claramente indica. En el 2015 la unidad del peronismo no estaba del todo resuelta y estuvimos ahí de ganar la gobernación. En el 2017 tuvimos un buen escenario de unidad y estuvimos muy cerca e hicimos una muy buena elección. En el 2019 el gobernador se preocupó y se ocupó de incluir a todo el peronismo en la campaña electoral, y de hecho la mayoría del peronismo está incluido en el gobierno. Algunos estaremos creyendo que teníamos mayores posibilidades de poner compañeros con más responsabilidad, pero todo el peronismo de alguna manera está dentro del gobierno, permitió ganar las elecciones en el gobierno provincial. Y esto yo creo que es sustancial mirándolo de aquí para adelante. Cuando se conformó la nueva conducción del Partido Justicialista, de la cual Norma es vicepresidenta del Partido Justicialista, nosotros priorizamos fundamentalmente esa mirada. La mirada es la mirada de que nosotros tenemos que tratar de contener todos los sectores del peronismo dentro de un mismo objetivo, porque si no, el futuro va a ser muchísimo más difícil. Y eso es lo que nosotros fundamentalmente tenemos que sostener. Entonces, articular en esos 2 lugares nuestra mirada sobre el destino de la gestión del gobierno de la provincia de Santa Fe y al mismo tiempo construir un escenario de construcción que nos permita que el peronismo se sienta representado en cada una de las instancias. Vamos a tener elecciones el año que viene. Las elecciones tienen que representar eso. Las listas tienen que representar eso. No tienen que representar otra cosa. Perón tenía una frase que decía que todos somos artífices del destino común y ninguno instrumento de la ambición de nadie. Bueno, eso tiene que ser el lema. Todos somos artífices del destino común el año que viene en las elecciones. Y el peronismo no puede ser instrumento de la ambición de nadie. El peronismo de la provincia de Santa Fe. El peronismo tiene que estar representado en cada uno de los momentos y en cada una de las elecciones y en cada una de las decisiones para tratar de que todos los compañeras y todos los compañeros se sientan representados y podamos hacer la mejor elección intermedia del año que viene. La verdad es que no está bueno que nadie intente utilizar al peronismo detrás de su ambición exclusivamente personal. Habría que pensarlo en términos más integrales. Se conformó una lista en el Partido Justicialista, la encabeza el compañero Ricardo Olivera, un compañero al cual todos nosotros respetamos,
pero que claramente es de confianza del gobernador de la provincia de Santa Fe y que él lo propuso como candidato a presidente del Partido Justicialista y parece absolutamente lógico y razonable que así sea, pero detrás de él están representados todos los compañeros de la provincia de Santa Fe. Lo mismo hicimos nosotros aquí en la ciudad de Rosario. Germán Martínez, nuestro secretario general de la departamental, pero todos los sectores políticos de la ciudad de Rosario se encuentran representados. Y el que no está representado es porque no quiso por no sé qué cosa, digamos, no quiso estar representado en la conducción de la departamental. Yo creo que el futuro del peronismo fundamentalmente tiene que estar destinado en ese lugar. Son 15 años de vida política en donde tuvimos seguramente muchísimos errores y cometimos muchísimos errores y muchísimos defectos, pero la verdad es que todo lo hicimos en base a una profunda convicción de que estar haciendo, en el momento que nos tocaba hacer, haciendo lo mejor que podíamos hacer en cada una de sus circunstancias. Como decía Kiko recién, siempre pusimos la política por delante de todos. Y los problemas que tenga el peronismo de la provincia de Santa Fe, los va a resolver desde la política, no lo va a resolver desde otro lugar. Porque siempre es así. Porque la mirada de la política es la mirada claramente integradora. Y ponernos también en el marco de cada una de las responsabilidades que nos toca tener, ¿no? Porque en la provincia de Santa Fe también se da lo mismo que se da a nivel nacional. A nivel nacional hay una cosa que yo recalco porque veo que no tiene la suficiente visibilidad, es que por primera vez, después de muchísimos años, los que hoy son oposición fueron gobierno hasta hace un año atrás. Los que hoy son oposición fueron gobierno hasta hace un año atrás y dejaron de ser gobierno porque los argentinos entendieron que no supieron, no quisieron o no pudieron resolver los problemas del conjunto de los argentinos. Y por eso decidieron que quien tenía que empezar a gobernar en la Argentina era el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, para poner ejemplos nacionales, si hay problemas de seguridad en la Argentina, Patricia Bullrich, que fue 4 años ministra de Seguridad, no tiene nada que ver. ¿Los problemas de inseguridad aparecieron desde el día que Bullrich dejó de ser ministra de Seguridad? No. La economía tiene problemas. Los 4 años de gestión del macrismo no tiene nada que ver. Entonces, lo que yo cuestiono claramente es que desde ese lugar, desde el lugar de la oposición, se vengan y se posicionen como si nosotros, no haciéndose cargo de la responsabilidad de haber gobernado en la Argentina durante los 4 años anteriores. Y lo mismo sucede acá en la provincia de Santa Fe. 12 años estuvo gobernando el socialismo a la provincia de Santa Fe. Entonces tienen niveles de responsabilidad con todas las cosas que están sucediendo en la provincia de Santa Fe que no pueden mirar hacia el costado. Y que nosotros como espacio político oficialista, lo que tenemos que hacer es poner la lupa sobre esas responsabilidades, no sobre otras responsabilidades. A mi criterio, ese tiene que ser claramente el camino. Nos ha tocado, y lo han dicho todos los compañeros que hablaron anteriormente, un año difícil, impensado por los efectos que ha generado la pandemia. A nivel nacional, la verdad es que las respuestas que ha tenido que dar el gobierno han sido respuestas que ha tenido que dar y que sigue dando, que permanentemente tienen la imprevisión de lo que significa estar gobernando debajo de la pandemia. Las cosas pasan rápidamente acá en la Argentina, pero en marzo de este año pensábamos que el insumo crítico iban a ser los barbijos o el alcohol en gel. Y entonces todos los argentinos estábamos preocupados si iba a haber barbijos o iba a haber alcohol en gel. Y no fue nada de eso. Y teníamos 2 fábricas que fabricaban respiradores en la Argentina y logramos comprarle esas 2 fábricas el 100% de la producción y distribuirlas equitativamente, equilibradamente en todos los lugares de la Argentina. E hicimos una reingeniería global del sistema de salud, aumentando la cantidad de camas críticas, y se construyeron 12 hospitales modulares. Y antes de que se largue la pandemia, habíamos lanzado la tarjeta alimentaria, había cumplido Alberto con el compromiso de medicamentos gratis para los jubilados.
hicimos el IFE y los ATP para atenuar los efectos de la caída económica que generaba la pandemia. Y renegociamos la deuda. Hay que decirlo con claridad, compañeras y compañeros, no hay hoy en la Argentina otro ministro de Economía, o mejor dicho, otro economista que hubiese encontrado mejores condiciones, hubiese logrado mejores condiciones de renegociación de deuda como las que hizo nuestro compañero ministro de Economía, Martín Guzmán, que logró excelente condiciones de la renegociación de la deuda. Y la economía argentina claramente se está recuperando. Y se está recuperando desde un lugar de mucha caída, y seguramente cuando conozcamos los indicadores de este tercer trimestre van a ser mejores que los de este segundo trimestre. Y claramente que tenemos que seguir apuntalando ese camino. Y la forma de apuntalar ese camino va a ser lograr un fortalecimiento del mercado interno y un aumento del consumo. Y para lograr fortalecimiento del mercado interno y aumento del consumo hay un único camino, que es recuperar poder adquisitivo de las jubilaciones y recuperar poder adquisitivo de los salarios. Y cuando eso pase, va a empezar de vuelta la puja distributiva. Y en el marco de la puja distributiva va a haber que ser muy efectivo en todo lo que significa el control de precio. Porque lo que no podemos hacer, nuevamente, es que en la Argentina lo que los trabajadores ganen en la paritaria lo terminen perdiéndolo en la góndola. Porque ese es el camino que tuvimos durante mucho tiempo en años anteriores. Entonces tenemos que empezar a transitar claramente otro camino. Y eso es la fortaleza del espacio político que tenemos que sostener y tenemos que llevar adelante. La fotografía de ayer fue fundamentalmente esa. Después de un año de gestión, al frente de todos, que sabemos que no es que es una coalición y que la coalición se hace entre los que piensan parecido y no entre los que piensan igual. Y que el que está entre los que piensan parecido significa miradas y puntos de vista diferentes en muchos temas. Los principales dirigentes de la coalición estaban todos allí celebrando un año que son las dos cosas que nos exige la sociedad argentina. La sociedad argentina nos exige que terminemos de gestionar adecuadamente la pandemia y la sociedad argentina nos exige que consolidemos el proceso de recuperación económica. Para gestionar adecuadamente la pandemia sabemos que vamos a entrar con una vacuna, con otra, un día más o un día menos, entramos en otra fase de ataque contra la pandemia. Ya no es solamente defendernos y ver cómo hacemos para que te genere menos daño. Podés accionar y podemos aspirar a accionar a tener una gran parte de la sociedad argentina inmunizada. Y cuando logremos inmunidad de rebaño, producto de la aplicación de la vacuna, seguramente la situación va a ser distinta. Y si logramos tener gran parte de la sociedad argentina inmunizada, lo que vamos a lograr es que la recuperación económica de la Argentina sea más fuerte y se consolide mucho más. No hay motivos para que la Argentina no tenga un escenario de recuperación económica. No tenemos compromisos internacionales fuertes desde el punto de vista financiero hasta el año 2023. Tenemos superávit de la balanza comercial y tenemos control de cambios relativamente aceptado por el conjunto de la sociedad argentina. Acuérdense ustedes, el cepo de Cristina, ¿cuánto era? ¿10.000? $2.000 por mes, ¿no? O 4.000, digamos, ¿no? Bueno, ahora tenemos $200 y la sociedad está más o menos internalizado. Pero claramente están dadas las condiciones como para generar un escenario de recuperación económica fuerte, permanente, de aquí para adelante. Y yo creo que si logramos esas dos cosas vamos a llegar en un buen escenario y en un buen clima social para acompañar las elecciones, para acompañar el proceso de las elecciones del año que viene. Obviamente que ese clima hay que ponerle buenos candidatos, ¿no? No hay que subestimar las elecciones. Las elecciones no se subestiman, ¿no? En las elecciones uno trata de jugar el partido con los mejores jugadores, no con los que vamos a ver cómo les va para ver si después le va mejor de otra manera. No, eso no, digamos, ¿no? Porque la verdad es que uno tiene que tratar. Tantas veces me dijeron a mí, no puedo ser candidato porque no me dis, bueno, aplíquenlo para todos también.
digamos, ¿no? Aplíquenlo para todo, en términos generales, y busquemos quiénes son los mejores, quiénes pueden ser los mejores hombres, los mejores compañeros y las mejores compañeras para iniciar un proceso distinto en la provincia de Santa Fe y obviamente también a nivel nacional. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me parece a mí que le pasa al gobierno, que nos pasa en el gobierno nacional? Bueno, cuando nosotros vivíamos en Vera con Alejandro, para enganchar un partido de fútbol por la radio tenías que hacer, era toda una operación política, digamos, ¿no? Porque en realidad escuchar un partido de fútbol significaba que ir modificando la banda, y en general vos escuchabas la voz del relator, pero tapada por una cantidad de descargas, y entonces no sabías si el relator gritaba gol o full, digamos, ¿no? Gol o offside, entonces ibas adivinando, digamos, era un ejercicio intelectual interesante, digamos, ¿no? Bueno, lo que pasa a veces con el gobierno nacional es que me parece que el ruido que se genera alrededor de todo eso hace que una cantidad de medidas y acciones que toma el gobierno nacional no luzcan como tendrían que lucir. Con Cristina era todo más blanco-negro, digamos, ¿no? Cristina comunicaba de una manera, sabíamos que independientemente de lo que comunicaba, ya los titulares de los diarios opositores estaba escrito, criticaban lo que iba a comunicar Cristina y después nosotros comunicábamos de la mejor, o nosotros salíamos de los lugares en donde teníamos posibilidad de comunicar de la mejor manera posible. Ahora aparece todo eso con un mayor ruido, pero yo lo que le pido a los compañeros, y yo creo que este tiene que ser el rol de nuestra fuerza política, no solamente en Santa Fe, sino que lo digo en todo el país, digamos. El rol de nuestra fuerza política tiene que ser militar el gobierno, militar la gestión del gobierno, militar los hechos de gestión que son claramente reivindicables y que son claramente entendibles y que tienen que ver fuertemente con lo que es nuestro ideario nacional y popular, y me parece que allí es donde nosotros tenemos que posicionar nuestra fuerza política aquí en la provincia de Santa Fe. Nosotros somos frente todistas, por sobre todas las cosas. Con nuestra identidad, con haber sido una fuerza política que estuvo y fue protagonista de los 12 años de gestión de Néstor y Cristina, y sobre todas las cosas, de una fuerza política que resistió desde nuestro lugar de kirchnerista durante los 4 años de gestión de Macri. Daniel Filmus hacía referencia recién a cuando empezamos la resistencia en el bloque de diputados, cuando fue el debate sobre la reforma previsional. En uno de los primeros reportajes, esto que hizo Macri, después que empezó a hacer reportajes, dijo, todo cambió a partir del debate de la reforma previsional, porque no pudimos volver a timbrear, no podemos volver a ir, entonces ahí nosotros generamos fue el primer debate que dimos con el gobierno macrista, que sentimos claramente que el macrismo no había logrado generar el consenso en el conjunto de la sociedad. Pero yo no tengo dudas que nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer el gobierno y la gestión de Alberto desde el lugar de la política. Al Frente de Todos generó una expectativa enorme y una expectativa distinta. Yo lo dije, el otro día lo dije en un reportaje, pero lo vengo diciendo, lo escribí en un libro que salió por ahí. No me siento identificado con la frase que vamos a volver mejores. Porque la realidad es que la frase vamos a volver mejores implícitamente significa que no fuimos tan buenos entre el 2005 y el 2015. Yo creo que fuimos excelentes entre el 2005 y el 2015, porque la realidad, compañeras y compañeros, es que gobernamos en las circunstancias que gobernamos. Volvimos distinto. El gobierno del 2019 es un gobierno que es una coalición. Y una coalición la integran una cantidad de actores políticos y una cantidad de actores sociales que significa un estilo de gobierno distinto. Y tenemos un presidente que busca conciliar, que busca gobernar, que busca generar consenso y que busca tomar cada una de las decisiones que tiene que tomar detrás de un determinado sentido. Pero creo que es la etapa que nos toca.
Y en la etapa que nos toca, lo que nosotros tenemos que hacer es decir, bueno, si esta es la etapa que nos toca, que además la diseñó Cristina, porque fue Cristina la que diseñó a Alberto Fernández candidato a presidente. Y todos aceptamos esa decisión de Cristina. Y entonces el funcionamiento de la coalición es un funcionamiento, como dije recién. Ahora, cuando estamos en el gobierno, nosotros estamos en el gobierno y somos peronistas. Entonces tenemos que gestionar. Y la gestión es unidad en la acción. El presidente toma una decisión y yo creo que hay que acompañar la decisión del presidente y fortalecer el sentido de la conducción que lleva adelante el presidente de la Nación y que llevan adelante el presidente y Cristina, pero creo que ese es fundamentalmente el camino. Nadie puede comparar momentos, no son iguales. El 2003 no fue lo mismo que el 2007, ni el 2007 fue lo mismo que el 2011. Fueron momentos distintos que exigieron respuestas distintas durante muchísimo tiempo. Si uno, recuerden una cantidad de funcionarios que fueron funcionarios en el 2003 con Néstor, después se convirtieron en fuertemente críticos de la gestión de Cristina. ¿Cómo era el secretario de Salud? ¿Nun? De Cultura. Pepe Nun, fuertemente crítico. Después, y fue el secretario de Cultura de Néstor Kirchner. Ocaña, fue ministro de Salud, estuvo en el PAMI. Lustó. Bueno, entonces los momentos fueron distintos. Entonces, hoy tenemos, sí, no sigamos. Hoy tenemos un momento distinto y me parece que uno lo que tiene que hacer es tener la concepción de ese momento distinto. Pero yo creo, compañeras y compañeros, que siempre vale la pena hacer este ejercicio. Si a nosotros nos va mal en el gobierno, no va a venir una fracción del Frente de Todos distintas a continuar. Va a ir el péndulo para la oposición. Entonces, el peor escenario sería, lo que más frustraríamos a los argentinos, es que después de 4 años de gestión, de nuestra gestión, volvamos al mismo lugar que estábamos en el 2015. Entonces, por eso yo creo que nuestra energía, nuestra mirada política, nuestra intensidad tiene que estar puesta fundamentalmente en defender la gestión de Alberto Fernández, que es incomparable simplemente porque no se pueden comparar momentos distintos, ni se pueden comparar estilos de liderazgo, y cada uno gobierna de la manera que le toca gobernar y que cree y la impronta que le tiene que dar, y esto me parece que es claramente así. Así que si yo tengo que aconsejarle a los compañeros en este final del año, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es militar la gestión de nuestro gobierno nacional. Y aquí en la provincia de Santa Fe, compañeras y compañeros, nosotros lo que vamos a hacer es seguir manteniendo nuestro compromiso con el futuro del gobierno provincial, con la gestión del gobierno provincial y tratar de garantizar bajo todas las circunstancias la unidad del peronismo, porque eso es lo que nos va a permitir una buena gestión de nuestro gobierno provincial, y la unidad del peronismo es lo que nos puede permitir tener resultados electorales favorables de aquí para adelante. Antes de terminar, les quiero agradecer enormemente a cada uno y todos los compañeros que están y militan en la corriente a lo largo y ancho de la provincia, de los que militan hace muchísimos años y los que militan desde hace poco tiempo. Su lealtad, su compromiso, su defender a nuestros dirigentes y nuestras posiciones políticas y nuestras posiciones ideológicas en cada uno de los lugares. Si algo tiene de distinto nuestra corriente política, de distinto nuestra presencia política en Santa Fe, la hace también eso. La hace saber que nosotros tenemos un compañero en Teoderino, un compañero en Sunchales, independientemente si tiene responsabilidad institucional, si tiene 10 votos o tiene 100 votos. Eso es otra cuestión. Nosotros construimos desde otro lugar. Construimos del lugar de la mirada política, de la mirada ideológica. Y en eso queremos fundamentalmente transmitirle a los compañeros, a cada uno de los compañeros, en cada uno de los rincones de la provincia, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, que ese es nuestro compromiso.
Nuestro compromiso es construir desde un lugar de la política. Nosotros entendemos que la política es la herramienta para producir las transformaciones sociales, que la política es la que te permite modificar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad, y en ese sentido vamos a seguir construyendo. Y la ventaja que tenemos, compañeras y compañeros, que como tenemos un tránsito tan lineal en la provincia de Santa Fe y somos tan transparentes, es que podemos decir las cosas sin temor a que nadie nos pueda levantar el dedo acusador absolutamente con nada. Es la ventaja de haber transitado durante mucho tiempo solo, digamos, ¿no? Entonces, como transitas solo, nadie te puede venir a impugnar o a generar alguna acción de esa característica. Nosotros podemos mirar a los ojos a cada uno de los compañeros a lo largo y ancho de toda la provincia y decirle qué es lo que hicimos, por qué lo hicimos y cuándo lo hicimos y en qué condiciones lo hicimos. Y créanme, hemos tenido un grado de generosidad en la construcción del peronismo santafesino mucho mayor que cualquier otro espacio político en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, compañero, por la atención, muchas gracias por la militancia diaria y cotidiana. Lamento que este año nos haya imposibilitado el encuentro, la cercanía, el abrazo. Yo, de hecho, estuve casi 4 meses sin poder volver a la ciudad de Rosario. Espero que pandemia y vacuna mediante, esa normalidad pueda volver a estar mucho en conjunto con todos nosotros y poder encontrarnos. Ya tengo 61 años y unos cuantos años de vida política. Créanme que lo que yo más valoro de todo lo que he hecho durante todos estos años de vida política no es ni haber sido concejal, ni haber sido diputado nacional, ni presidente de bloque, ni haber sido ministro de Defensa, sino haber podido ayudar a construir con todos los compañeros una corriente política como la que tenemos en la provincia de Santa Fe y como la que estamos construyendo a nivel nacional. Muchísimas gracias, un gran abrazo, feliz Navidad y buen año para todos.